Ahora nos vamos a centrar en el funcionamiento del sistema político. Como recordarás, este se regía por una constitución que articulaba la relación entre la corona, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos y los ciudadanos. El objetivo ahora es analizar esta práctica política para poder comprender el funcionamiento de la sociedad y el Estado liberal, siempre con la meta de poder caracterizarlo en toda su complejidad. El sistema de partidos en el reinado de Isabel II y a lo largo del siglo XIX era muy distinto a cómo es hoy en día. En realidad, en lugar de hablar de partidos políticos, deberíamos de hablar de agrupaciones de personas influyentes y poderosas, que englobamos en el concepto de notables. Estos notables actuaban como comités electorales y tenían un fuerte componente individualista, lo que les llevaba a la fuerte división interna y al enfrentamiento más o menos constante entre sus líderes. Además, estaban muy unidos a la prensa afín, lo que hacía de esta un instrumento al servicio de los intereses del partido. Por otro lado, la práctica electoral estaba sometida a la corrupción y el arreglo, la prensa política y a la oratoria parlamentaria. Eran, pues, los medios por los que se traducían ideas y programas en praxis de gobierno. A las características anteriores se añadían otras también relevantes. Una de ellas, el peso de los líderes. Narváez en el Partido Moderado, Espartero en el Progresista o O'Donnell en el Unionista. Teniendo en cuenta una cosa, que ambos tres eran militares. La presencia militar en la vida política española del siglo XIX fue una constante. Por otro lado, el retraimiento o renuncia a participar en elecciones por lo viciado del sistema electoral, lo que se traducía en una escasa participación de los ciudadanos. En este esquema podéis observar la evolución de los diferentes grupos políticos a lo largo de todo el XIX. En el caso que nos ocupa, nos centramos en el reinado de Isabel II, aunque sabemos que todo viene del absolutismo y del liberalismo. Las ideas de la Ilustración, desde la perspectiva política, que se denominan liberalismo, se centran en romper con ese absolutismo, aunque ese absolutismo se va a mantener en el tiempo a través de las ya analizadas guerras carlistas. La primera división entre los liberales va a ser en el trienio liberal, dividiéndose entre moderados y exaltados, o en aquellos que, como los moderados, pensaban que ya era suficiente con la Constitución de 1812, o aquellos que querían adaptarla a la evolución de los últimos 8 años. Esos grupos fueron ya ocupando el poder ya en la época de las regencias, dividiéndose y pasando los moderados, liderados por Martínez de la Rosa, y los exaltados, que van a pasar a denominarse progresistas, y protagonizando la primera desamortización como hecho más importante de su época de gobierno a manos de Mendizábal. La cuestión está en que, como podéis observar, estos grupos en el reinado de Isabel II se van a ir dividiendo, aunque si bien, y lo más esencial es que va a ser Narváez la principal figura política y los moderados el principal partido que va a ocupar el poder de 1945 a 1954. Los progresistas, que también se van a ir dividiendo, van a ocupar el poder, estos de aquí, en 1854 a 1856. Aunque ya tuvieron, como consecuencia de la Revolución Europea, la Revolución Liberal de 1848, que por otra parte aquí apenas tuvo eco, pero el eco que se produjo fue la separación o la escisión dentro de los progresistas de su ala más izquierdista, dando lugar al Partido Demócrata. Este partido o este grupo de personas demócratas
van a adquirir ya más relevancia en el sexenio revolucionario que analizaremos posteriormente. Otro hecho destacable en este periodo va a ser la creación de la Unión Liberal liderada por O'Donnell. Unión Liberal que va a salir del grupo más izquierdista de la derecha y del ala más a la derecha del Partido Progresista. Este grupo, la Unión Liberal, va a ser el principal partido entre 1856 y el final del reinado de Isabel II, allá por 1868. Ya analizada la evolución de los partidos, ahora nos vamos a otro apartado. Estos mismos partidos, que estaban organizados desde arriba, apenas tenían contacto con la realidad social a la que ignoraban. La escasa participación en las elecciones hacía que el pueblo no sea más que un mero espectador de la vida política, centrada esta en la capital, Madrid, con sede del gobierno, en la corona y en las instituciones. Hay que tener en cuenta además que la mayor parte del país no sabía leer ni escribir y malvivía de su trabajo. Ahora nos centramos en la actuación de la corona. La preeminencia de la corona, que adquiere un control total sobre el proceso político, a ella hay que sumar otra práctica política propia del régimen liberal durante el reinado de Isabel II, como es la exclusión de la oposición. Los moderados, como podéis observar, serán el partido que detente más poder y relieve durante todo el reinado de Isabel II. Con el apoyo de la corona, excluirán a los progresistas, que, como podéis observar, solo estuvieron 2 años en el poder. En la primera parte de este reinado van a ser los moderados, en la figura de Narváez sobre todo y de Bravo Murillo, aquellos que obtengan el poder. Los moderados, con el apoyo de la corona, excluirán a los progresistas, que solo van a acceder al poder a través de medios insurreccionales durante breves periodos. En definitiva, el pronunciamiento. La experiencia de la Unión Liberal entre 1857 y 1866, marginando a los progresistas y a los demócratas, se tradujo en el retraimiento, negativa a participar en la farsa electoral, buscando un cambio político y dinástico. Así, la marginación de los progresistas va a ser una de las fuentes importantes para el cambio de régimen, ya que constataron que era casi imposible cambiarlo desde dentro. Por último, analizaremos el sistema electoral. El principio de la igualdad de los ciudadanos ante la ley no tuvo su correspondencia en el plano político. El sistema político del Estado liberal era escasamente representativo, como observáis en el porcentaje de participación en las elecciones. El sistema político del Estado liberal estaba reservado a las élites poseedoras del dinero, del capital y del poder. El resultado era la exclusión de amplias capas de la población, mujeres, trabajadores y pequeños propietarios. Esta situación fue criticada por muchos de los excluidos hasta configurar una oposición en torno a un programa político que reivindicaba el sufragio universal, eso sí, masculino. Como podéis observar, el sistema político osciló de prácticamente un 0,1% de la población hasta un máximo de 2,5%. En este espacio de tiempo hubo hasta 22 elecciones generales y en casi todos los casos la candidatura triunfante fue la del gobierno convocante de las elecciones, cuyo presidente ya había sido designado por la reina. Solo en 5 ocasiones perdió las elecciones el gobierno y de forma clara solo en 1839. Se puede afirmar, pues, que la maquinaria electoral estuvo siempre al servicio de los intereses del gobierno, gracias a las leyes electorales de 1837 y 1846, que daban mayor poder a los jefes políticos y a los notables locales, llamados luego caciques. El caciquismo, hago un pequeño paréntesis, será un elemento central y de análisis, pero ya en la cuarta unidad didáctica, en el llamado sistema de la Restauración. Estos caciques
negociaban los resultados a cambio de favores mediante la creación de una densa red clientelar de fidelidades. Finalmente, recordar que los 5 grandes partidos existentes durante el reinado de Isabel II fueron, de izquierda a derecha del espectro ideológico, el Partido Demócrata, el Progresista, la Unión Liberal de O'Donnell, el Partido Moderado y ya fuera del sistema, los carlistas.